mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembro de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y vamos a analizar el grupo D de la Eurocopa, el grupo seguramente más igualado, más bonito de todos, porque tenemos hasta 3 candidatos al título, como son Inglaterra, Francia y Países Bajos, junto a la debutante Gales, que tratará de competir lo máximo posible y de aprovechar su primera oportunidad en la Eurocopa, pero evidentemente sabiendo que es muy difícil poder avanzar en un grupo en el que tenemos la vigente campeona de Europa, la anterior campeona de Europa, y una Francia que siempre es candidata, aunque nunca ha llegado de momento a ganar ningún título, pero desde luego es el grupo más igualado de todos y en el que seguro se quedará fuera un candidato al triunfo. Así que, Diego, muchas ganas de analizar este grupo porque realmente es un pedazo de grupo, 4 equipos de mucho nivel, 3 de ellos especialmente por lo demostrado. Y aquí, desde luego, cualquier detalle puede marcar muchas diferencias porque está todo muy, muy, muy parejo. Buenas tardes, Mario, también para toda la gente. Vuelvo a reiterar la gratitud por la invitación, tanto a ti como a todo el equipo de Era Fútbol Femenino. Sí, como bien decías, un grupo diferente al que analizamos ayer, el grupo A. En este caso, 3 selecciones muy potentes, y una selección que, bueno, está catalogada como la Cenicienta, Gales, pero que también por característica y por esa garra de los británicos en los deportes, va a dar pelea también. Pero bueno, esas 3 selecciones antes del vivo, que a tal punto van a ser clave los detalles, eh, que son tranquilamente encuentros de octavos o cuartos de final de Mundial o de Eurocopa, o hasta semifinal, puede ser un Francia-Holanda, un Inglaterra-Francia. Entonces, ya ese foco, esa atención plena que por ahí a veces se prende en algunas selecciones de octavos para adelante, bueno, Sí. playoff, aquí va a ser requerido de entrada. Desde luego, porque es un grupo que además empieza con todo un Francia-Inglaterra, así que vamos a vivir desde luego mucha igualdad en este grupo. Vamos a comenzar con las actuales campeonas, con Inglaterra, que llegan a la Eurocopa con muy buenas sensaciones, evidentemente. Es verdad que en esta Nations League, por ejemplo, el último partido ante España, se les escapó ese puesto para la Final Four. Igualmente es verdad que compitieron bien a España en ambos partidos, pero es verdad que es una selección que en los últimos tiempos yo vengo notando como que desde el banquillo con Sarina Wiegman no hay quizá esa conexión o ese buen hacer que en su inicio en la etapa en el conjunto británico se veía. Ahora vemos una Inglaterra que tiene grandes jugadoras, pero a mí es una selección que no la... A ver, puede ganar la Eurocopa perfectamente, pero no la veo igual al mejor nivel o incluso mejor que los últimos torneos. Puede ser quizás, obviamente tú eres más especialista que yo en esta variante, pero que al ser tanto tiempo, por ahí también a veces ocurría con los equipos de Bielsa, eh, tan camaleónico, tan táctico, a veces por ahí puede venir un cansancio del entrenador hacia la jugadora, de las jugadoras hacia la entrenadora, y puede ser un poco por eso, quizás necesita un refresh de compromiso y de unión, ¿no? Entre las Mm. jugadoras y la entrenadora, no sé qué opinas. No, tiene un grandísimo equipo, eso sin lugar a dudas. Es verdad que faltan algunas jugadoras que yo creo que le hicieron bien en los últimos tiempos. Luego, es una selección que a nivel técnico tiene buenos futbolistas, pero igual le falta un perfil más mediocampista creativo. Pero igualmente, creo que evidentemente es uno de los candidatos sin duda a la victoria y tiene un equipazo con grandísimas estrellas. Vamos a leer un poquito la convocatoria. En portería, Hannah Hampton, Kiara Keating y Moorhouse. Defensa para Lucy Bronze, Jess Carter, Niam Chas, Alice Greenwood, Maya Letizier, Esme Morgan, Leah Williamson y Lotte Kubenboy. Centro del campo para Grace Clinton, Grace Park, con Georgia Stenway, Ella Toon y Kira Walsh. Y en ataque, a Yeman, Agdi Jones, Lauren Hemp, eh, Lauren James, perdón, Chloe Kelly, Beth Smith y Alessia Russo, que es precisamente la jugadora que llega en mejor estado de forma, que desde luego a mí es la futbolista en este equipo que me parece más diferencial y probablemente también la futbolista de la que más dependa ahora mismo Inglaterra,
porque es la jugadora que prácticamente le hace todo un ataque. Es la jugadora que recibe, que encara, que aguanta el balón, que corre al espacio, que remata, que define, lo hace prácticamente todo un ataque en Inglaterra. Y eso que tiene, evidentemente, jugadoras a su lado para hacerlo muy bien también. Realmente me ha maravillado esa jugadora, Alessia Russo, no solo por su capacidad goleadora, sino también porque te permite, como entrenador, muchas variantes. De hecho, hay un gol contra España, creo que en el último partido, de transición ofensiva a la espalda con los espacios que brindaba España, lo cual te permite no solo generar jugadas con, digamos, ataque elaborado, sino también con pocos pases al espacio. Hizo un lindo gol ante España y te da ese tipo de variante también para pivotear, para jugar un tercer hombre de espaldas. Y me hace acordar mucho, bueno, por ahí eres muy joven, Batistuta, no sé si te acuerdas, un El 9 de esa nombre, ¿no? Verle jugar no he característica. llegado a ver jugar. Sí, una centro delantera nata, de la que me gusta jugar con ese tipo de nueve. Así que le da muchas variantes, porque por momentos Inglaterra va a tener que jugar diferente a lo que está acostumbrado con algunas selecciones, por ahí un poco más al contragolpe, al contraataque, y te da esa variante ruso en combinación con Gem, ¿no? Sí, ruso con Gem, también con Kelly o con Beth Smith en el lado derecho. Al final creo que tienen alternativas en todas las posiciones de la selección inglesa y aquí valorabas como una de las claves, una de las fortalezas que tiene Inglaterra, esa conexión entre Lauren Hemp y Alessia Russo. Es verdad que Hemp llega un poquito renqueante a la Eurocopa porque tuvo una lesión de rodilla a final del año pasado, se ha tardado en recuperar un poquito, ahora está volviendo pero no está a su mejor nivel. Puede que lo alcance durante el torneo, pero en este momento no está en plenitud. Tampoco, por ejemplo, Georgia Stenway, que es una jugadora que me parece en esta selección muy importante, porque es la jugadora que da un poco de equilibrio en el centro del campo, futbolista física, que hace un trabajo muchas veces poco valorado, pero muy necesario y muy importante. Pero es verdad que la conexión entre Hemp y Russo es muy importante y bueno, Lauren Hemp es una de las jugadoras seguramente en esta posición de extremo zurda más diferenciales del torneo y Russo una de las delanteras en este momento más, bueno, más poderosas del mundo. Y por ahí va a pasar una de las grandes fortalezas de Inglaterra, como también ciertos automatismos que he analizado. Eh, por ejemplo, aquí juegan un tercer hombre al espacio. Este, si puedes volver un poquito, Sí, o se puede ver cómo la jugadora, como decía Bielsa, desmarcarse, no para el que tiene el balón, la primera que lo tenía, sino para el que va a recibir, cómo ya eso está automatizado. Corre al espacio antes que llegue la pelota, ya está corriendo con el timing justo. Y también la variante de tener creatividad en los demarques, ¿no? De fuera a adentro, aprovechando ese intervalo entre el lateral y las centrales. Le vi varias cosas automatizadas así a Inglaterra que me gustan, que me imagino que ya la tiene desde la mejor época que sí, claro. tú decías. Esas son las fortalezas ya de trabajo. Aquí también buscan mucho en pelota parada, hacer doble jugada, porque en cualquier variante de fútbol lo que hace es, cuando dan el pase para atrás, ese segundo toque, la defensa sale y siempre salen distraídas o distraídos, fútbol masculino. Eh, Aquí también una jugada de estrategia, de corner, eh, buscando el segundo contacto por el segundo palo. O sea, un equipo muy trabajado tácticamente, de lo más trabajado que vi en varios aspectos, pero como coincido con vos, por ahí le falta esa impronta, eh, no me sale la palabra, de esa innovación en el instante, Mm. que no sea todo tan automatizado. Improvisación, eso quería decir. La improvisación le falta un poco de eso. Tiene Brasil, por ejemplo, Mm. este, pero es muy importante lo trabajado. Le falta un poco lo impredecible, ¿no? Si saludamos por aquí a la gente en el chat, a RHR, a Fortin Toffee y a Iván. Comenta aquí Fortin Toffee que grupazo, ojalá gane Inglaterra. Y a Gales, gracias por participar. Bueno, un poco más se le puede pedir a la selección debutante. Comenta aquí Fortin Toffee que qué hará en el centro del campo Inglaterra. Dice por aquí también Lexa que ha avisado a la Federación Inglesa que seguirá Sarina Bigman.
yo es una decisión que, bueno, tú como entrenador seguramente te parecerá bien, porque al final es mantener la confianza en un entrenador que lo ha hecho bien, como el caso de Sarina. Pero es verdad que antes de un gran torneo, como que igual puede que a los jugadores también, o a jugadores en este caso, les quite un poco de presión, que al final saben que va a seguir la seleccionadora, que al final el proyecto continúa y en mi opinión con Sarina lo ha hecho muy bien. Evidentemente desde que llegó consiguió esa victoria en la Eurocopa 2022, luego en el Mundial siguiente final y lo hizo muy bien con bajas que tuvo, pero desde 2023 vengo notando un poco con Inglaterra que ante los grandes equipos, como ha sido España en este tiempo, Francia, por ejemplo, que cuando ha jugado con ellas siempre le ha costado bastante, como que le han faltado automatismos o quizá un poco de innovación. Y también otro tema que he notado mucho con Inglaterra es que con balón no es un equipo tan dominante. Genera mucho más al contraataque y más con transiciones ofensivas que con balón. Y eso, por ejemplo, contra Francia o contra Países Bajos, pues seguramente veremos que ahí es donde tendrá que Inglaterra tener el balón, porque sobre todo Francia es un equipo que le gusta contraatacar y lo veremos seguramente en ese primer partido que tenga que ser Inglaterra la que proponga, y ahí es un equipo que le está costando mucho más últimamente. Y casualmente estaba pensando mucho en un cruce entre Inglaterra y Francia, por las características, digamos, distintas que tienen. Mm. Bueno, jugando un poco al planear ese partido desde la óptica de Sarina en este caso, por ahí un poco de replegarse un poco más, si no es la gran fortaleza, como tú dices, eh, elaborar jugadas con muchos toques y casualmente es una de las, le daría lugar a una de las mayores fortalezas de Francia, que es la transición ofensiva rápida. Claro. Entonces, yo apostaría un poco más por algo más replegado, bloque medio bajo, y salir como salió, por ejemplo, en ese gol contra España, al espacio, con 3 o 4 jugadoras al contraataque, me parecería por lo menos un plan inteligente ante Francia y eh, esa atención plena, el foco para no perder pelotas en zona 1, en zona 2, en mitad de cancha, Mm. porque Francia es impresionante en la contra. Sí, 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 es un equipo que le gusta mucho eso de transicionar y que tiene muchas habilidades en ese sentido, pero es verdad que a nivel de posesión de balón es donde le falta un poquito más. También dice por aquí Lexa que según Sarina Bima, la única que no está para 90 minutos es Lauren James, que también ha tenido molestias, ha tenido problemas físicos y es una jugadora que eleva mucho el nivel de Inglaterra o que puede elevarlo, porque es una futbolista que técnicamente es muy buena, físicamente es portentosa, tiene un gran golpeo de balón. Es verdad que muchas veces a mí me parece que es una jugadora un tanto anárquica, que va un poquito por libre, que juega andando muchas veces y eso llega un momento que te puede venir bien y otras veces que bueno, que parece que resta más que suma al equipo, pero de momento no estará disponible. También dice por aquí Fortin Toffee que Inglaterra siempre ha sido lo mismo, mentalidad ganadora y que pasen pocas cosas en los partidos, inculcar confianza a las jugadoras que tienen bastante ADN perdedor. Sí, al final es un equipo que también juega con eso. Yo también te lo quería preguntar, Diego, porque en este grupo es verdad que Inglaterra, Francia, Países Bajos están muy igualados, pero un poco por el futuro más, o por el pasado más reciente, Inglaterra es el que tiene un poco ese, no sé cómo llamarlo, ese aura de ganador de un equipo que ha conseguido ganar la última Eurocopa, final en el Mundial, mientras Países Bajos y Francia pues son selecciones que últimamente se han caído un poco de ese escalafón. ¿Eso crees que, sobre todo por parte de Inglaterra, lo pueden hacer valer con ese escudo y esa historia reciente, ¿no? Y para mí es importante de ese tipo de cosas, si se quiere, abstractas, de energías, de aura, que sí creo bastante, porque influyen. Este, por ahí lo que no sucede en masculino con Inglaterra sucede en femenino, que ya ha ganado algo muy importante, como la Eurocopa. Ujú. Bueno, Países Bajos, da igual en femenino o en masculino, tienen como esa etiqueta, ¿no? De que por ahí no pueden conseguir. Este, yo lo veo como un plus extra, aparte de lo que decía ahí en el chat, que me parece muy importante, esa mentalidad ganadora, y también ese compromiso, ¿no? Vi una noticia de que las mismas jugadoras, no como una imposición del entrenador, eso me gustó mucho, que salga también de las jugadoras el tema de no usar las redes sociales,
compenetrarse y no usarlas durante el torneo. Eso me maravilló como desde el lado del entrenador porque que sean ellas mismas conscientes y que se mentalicen de esa manera, me parece un punto que no lo paso desapercibido, me parece un punto bastante eh, como para graficar, ¿no? Esa mentalidad que hablaban en el chat. Sí, también es verdad que, claro, hoy en día las redes sociales muchas veces en ese tipo de momentos casi más perjudican que ayudar porque se leen pocas cosas buenas y muchas malas y si te centras mucho en las cosas malas, pues tu rendimiento baja. Entonces también entiendo que esa decisión viene por ahí. Es también, como comentas, algo valiente y que ha sido por ellas mismas. Y también creo que es algo que no creo que sean las únicas. Igual son las únicas que lo dicen, pero yo creo que muchos jugadores de este torneo van a estar muy poco pendientes de redes sociales porque al final te alejan mucho del foco que tienes que tener en el fútbol y en recuperarte, en tus compañeras, en el equipo, en el entrenador o entrenadora. Y al final ese tipo de distracciones, que al final son un poco lo que son, pues no te ayuda mucho. Hemos comentado lo bueno que tiene Inglaterra, que es un equipo que transiciona muy rápido, que tiene automatismos, que es muy bueno en ese tipo de acciones, también con esa capacidad a balón parado. En cuanto a lo negativo de Inglaterra, ¿qué es lo que más destacarías del combinado inglés? Y aquí me toca coincidir contigo, por lo mismo que decía de no tener una gran salida de balón, un gran juego de posición, muchas veces pierde zona uno. Y también debía algunas desatenciones de atención plena, de foco, en los momentos de caos, Mm. en los momentos de rebote, en el área propia. Entonces, por ahí, cuando viene lo impredecible, ¿tan? Y también, bueno, no sé si acá está la jugada, pero a veces falta de escaneo, de no seguir la marca, también le vi por los costados. Y ese tipo de detalles que a veces parecen individuales, pero después terminan definiendo los grupos, ¿no? Las Más en este. clasificaciones. Sí, en este Sí, grupo que totalmente. además está todo muy igualado y se va a jugar mucho en otros individuales. Sí, es verdad que es un equipo que, por ejemplo, el último partido contra España se vieron errores defensivos bastante grandes. Errores defensivos que España pues no acabó de castigar, pero se vieron y al final eso es algo que tienen que tratar de mejorar porque es un equipo que tiene un ataque ofensivo muy bueno, tiene un centro del campo, bueno, más de contención que de creación, pero en defensa es un equipo que también juega con muchos laterales ofensivas, tanto Bronze como Charles, un jugador que le gusta mucho subir, y luego Greenwood o Williamson, que es interior de la pareja titular, son centrales de buen nivel, pero que también de vez en cuando cometen errores un poco groseros, y por ejemplo en este partido contra España, pues no estuvieron muy finas y cometieron algunos errores bastante importantes. Es un poco lo que destacaría. Luego también otro aspecto, aparte del tema de posesión, que en Inglaterra no me acaba últimamente de convencer, es un poco al contrario que en ofensiva, que transiciona muy bien. Defensivamente es un equipo que le cuesta mucho correr a la espalda. Y por ejemplo, contra Francia, creo que Greenwood y Williamson, que son jugadoras que les cuesta bastante ir hacia atrás a gran velocidad, ahí puede sufrir bastante Inglaterra, porque suele jugar con bastante colocación y bastante jugadoras adelantadas. Imagino que para jugar contra Francia tratarán de intentar no estar tan adelantadas, pero en correr hacia atrás es un equipo que sufre bastante. Sí, totalmente. De hecho, aquí veo en las imágenes una cobertura muy lejana. eh, Ahí, y eso también es un poco de falta de escaneo, porque si por ahí escanea antes de que no hay un peligro al costado, podría estar un poco más cerca en la cobertura. También lo que decía de no seguir la marca, o esas pérdidas como ahí en zona uno, que son letales ante equipos como España Sí, o de hecho Francia. así llegó el segundo gol de Me España. parece interesante lo que decía, ¿no? Totalmente, en esa pérdida. Y muy interesante lo que decías, porque el hecho de cómo atacar, eh, obviamente, te aclara mucho el cómo vas a defender. Entonces es clave lo que dices, ver cómo posicionas al equipo en la cancha para atacar. Si te gusta tener muchos elementos, como en este caso mencionabas Inglaterra, no está mal,
pero puedes hacer algunos ajustes. Yo sé que ella a veces juega con línea de 4 y a veces con línea de 5 o línea de 3. Eh, Sería bueno la línea de 3, ¿por qué? Porque ante pérdida al menos puedes tapar el carril central con tres centrales y de última guiar a las transiciones de Francia más hacia los costados, protegiendo un poco el carril central, ¿no? Sería Mm. bastante positivo para Inglaterra. No sé si es clara la idea que planteo, pero puede ser algo bueno ver cómo atacás Sí, también para la transición. a ver, yo lo de defensa de tres no creo que vaya a pasar. Creo que podría ser bueno, porque al final es un equipo que juega demasiado a veces expuesto defensivamente, aunque luego también es verdad que es un equipo que tampoco encaja tantos goles. Pero sí estoy un poquito de acuerdo con eso que comentas. Y la forma de atacar, pues yo al final creo que ahí igual tienen menos que innovar, porque tienen jugadoras ofensivamente muy buenas, tienen talento, jugadoras individualmente que son que bueno, desbordan con facilidad. Donde creo que tiene un poquito más de mejora es un poco el centro del campo para atrás, que es un equipo que a veces se parte demasiado y que le puede faltar un poquito de ayuda por ahí. Viendo un poquito estadísticas de Inglaterra, los últimos partidos que ha conseguido ganar el equipo inglés, que se clasificó para esta Eurocopa, buena fase de clasificación, un poco, vamos a llamarla, no muy buena, porque al final sí que se clasificó como segunda de su grupo, por detrás de Francia, que arrasó con ese grupo. Y fue una fase donde solo consiguieron 3 victorias y 2 empates y una derrota ante Francia. No fue capaz de ganar ningún partido a Suecia, ambos partidos acabaron en empate, 1-1 el primer partido y 0-0 el segundo. Le costó contra Irlanda en ambos partidos, 0-2-1 y 2-1 el otro. Y luego, en los últimos tiempos, en esta Nations League, pues ha sido un equipo capaz de ganar a España en casa, pero luego, por ejemplo, y también a Portugal, y luego, en cambio, no ha ganado ningún partido fuera de casa. 1-1 contra Portugal, 3-2 contra Bélgica y 2-1 contra España, lo cual habla de que es un equipo que tiene como mucho dientes de sierra, que tiene grandes partidos en casa, ante su gente, luego fuera de casa rinde peor. En el torneo eso no creo que sea muy significativo, porque al final pues todos los partidos son el mismo escenario y creo que tampoco va a afectar mucho eso, pero sí demuestra un poco esa sensación de que es un equipo que no es muy constante, que tiene partidos muy buenos y muy malos y que donde encuentren un poco la regularidad está la virtud, porque es un equipo que en este grupo se puede permitir muy poquitos tropiezos y que además empieza jugando contra Francia, luego contra Países Bajos y acaba contra Gales. Es decir, un debut malo contra Francia les condena a ganar sí o sí a Países Bajos, cosa que veremos si es posible o no, y luego ya cuando contra Gales, que puede ser que sea la opción de, bueno, si van ahí dudando, tener el último partido ante el rival más flojo, pues tener ese factor a favor para pasar, pero también es un camino que empieza muy difícil, luego va bajando un poco de dificultad, pero ya de por sí, con esos nervios iniciales del debut, si no te sale bien, se puede complicar un poquito todo. Exacto, sería durísimo una derrota ahí. Más que en el último tiempo pasó un poco del amor, un poco de críticas en la prensa, porque hay mucho foco en esta selección. Ellas se lo ganaron, pero también después se Claro. ganan eh, las miradas y la presión, ¿no? No, no, son dos cosas que vienen juntas. Al final, cuando ganas, pues espera que ganes siempre. Y con Inglaterra creo que ha pasado esto últimamente, que no han conseguido rendir al mejor nivel. Y viendo un poquito más los números de Inglaterra, me llama un poco la atención que en tiros totales por partido llevan solo 12,3, que es un número de tiros que hemos visto en otras selecciones, menos potentes como Inglaterra, que al final tampoco es de los equipos que más ocasiones genera. Luego es verdad que sí que apuerta 5,3, que es un buen dato. En posesión sí que tiene un 57,2, pero ya digo que no es un equipo que tenga el balón y haga mucho daño con él, que donde más daño hace Inglaterra es en transiciones. Y luego también otro aspecto que creo que tienen que mejorar un poquito es el tema de recuperar balones. Tienen unas recuperaciones de 49 por partido, que no es que sea poco, pero por ejemplo otros equipos de este grupo tienen más, y que al final también habla de que es un equipo que con el balón está cómodo, pero a la hora de recuperarlo, la primera línea de presión es muy exitosa, pero una vez que no recuperen el balón con la primera línea de presión, les puede costar bastante ir hacia atrás. Y ahí debe hacer ajustes eh,
para esta faceta Sarina, va a ser clave porque si falla la primera presión, se generan muchos desajustes que después, corriendo al espacio contra Francia o contra Holanda, puede ser muy complicado. Vamos con Francia, vamos con la selección Bleu, que aquí, primera pregunta, más allá del tema táctico o técnico, es el tema psicológico, porque es un equipo que está acostumbrado a llegar y nunca acabar de conseguir el éxito, porque con el anterior seleccionador, con el Renard, parecía que sí, que iban a llegar, pero se quedaron en cortos del Mundial, en la final de la Nations League contra España, en los Juegos Olímpicos en su casa, cuartos de final, y anteriormente, pues como muchos semifinales en su mundial. Con lo cual, aquí ya no es el tema tanto futbolístico, que yo creo que en cuanto a fútbol tienen muy buenas armas. Es verdad que en defensa a mí es donde me parece que flaquean, pero tienen un centro del campo y un ataque muy, muy poderoso. Pero yo creo que el tema está sobre todo en que se crean capaces de ganar, porque es una selección que a mí me transmite un poco sensación de que siempre les falta algo en los grandes torneos. El año pasado contra Brasil en los Juegos Olímpicos estuvieron muy bien hasta ese partido. Y de repente en ese partido colapsaron y perdieron contra Brasil y se quedaron fuera en su casa. Aquí creo que el trabajo más allá del técnico, que también tiene que existir, es el psicológico, que es un equipo que como no logra superar su techo. Bueno, esto como técnico, de paso le cuento a la persona que está mirando el vivo, siempre buscaba herramientas para ver cómo podía mejorar el tema de la atención, del enfoque en esta clase de citas. Eso me llevó a hacer un programa de la atención plena, de la meditación en el fútbol. ¿Por qué digo esto? Porque esa búsqueda que tiene muchos beneficios de esta herramienta a mediano o largo plazo, no es de la noche a la mañana, da muchísimos beneficios, pero hoy voy a nombrar dos que van a ser clave en esto que tú dices. Primero la creatividad, que lo podemos desarrollar más adelante en lo táctico, pero sobre todo el enfoque, el estar en el momento presente enfocado, porque ese tipo de ingredientes o ese tipo de herramientas que estoy seguro, antes te comentaba que el programa entero, que sea característica de los equipos, pero sí se trabaja seguro en la parte psicológica y también de la entrenadora. Ese elemento de la atención plena va a ser vital en eso que dices, porque va a ser por detalle la diferencia. Va a ser mínimo para pasar o no pasar de grupo, y después mucho más ante selecciones como si pasan como España o Alemania. eh, Va a requerir de eso, de algo que trasciende lo futbolístico o lo técnico, lo táctico, Mario. Este, Algo que se trabaja, eh, ese ojo del tigre para estar conectado, mentalizado todo el tiempo, lo van a necesitar, y también para la confianza, que tú decías que va a ser clave, para cambiar esa etiqueta de que no pueden conseguir. Me parece, realmente por momentos me asombra, eh, sobre todo en ataque Francia, que parece que le podría competir a cualquiera y en cualquier Sí, variante, de incluso te digo, porque me parece muy, muy rápido, muy físico. Entonces, por ahí lo que le hace falta es eso, esa cuota extra, ese plus que te lo da a trabajar con otras herramientas que ahora los clubes de elite del mundo y de otro deporte la están aplicando, ¿no? sí, en la convocatoria de Francia formada por Lerón, Peiro Mañán y Constant Picot en portería, defensa para Selma Bachá, Bogaert, Elisa de Almeida, Mael Lacrar, Gritz Mbok, Ndongala, Tiniba Samura y Alisson Bat en defensa, centro del campo con Sandy Baltimore, Greg Guejoro, Oriane Jean-François, Sakina Kalchaoui, Amel Majri y Sandy Toletti, y en ataque Delfín Cascarino, Kaya Tudiani, Gago, Martínez Catoto, Melvin Malar y Clara Mateo. Es un equipo que es verdad que también le faltan igual esas grandes referencias, porque por ejemplo en esta Eurocopa no va a estar Wendy Renard, decisión técnica del seleccionador, de Logan Bonadei, tampoco está por ejemplo figuras como Eugénie Le Sommer, con lo cual le faltan igual grandísimas veteranas, porque la más veterana de la selección es Peiro Manian, luego el resto del equipo es bastante joven, es un equipo realmente con media edad bastante bajita, luego sí que hay jugadoras un poquito más veteranas o con un poquito más de edad, pero jugadoras jovencísimas como Sombat, como Samura, también el caso de la propia Malar. Entonces, es un equipo joven, a la vez con la experiencia, porque todas ellas son jugadoras de mucho nivel, del Lyon, del Real Madrid, como el caso de la Clara y Toletti, también
Cascarino en Estados Unidos, anteriormente en el Lyon también, Catotó en la temporada que viene en el Lyon también, Magri. Al final son jugadores de mucha experiencia, de mucho nivel, pero sí que la sensación que tengo yo con la selección francesa es de que es un equipo que está construido en base al ataque y que para ganar la Eurocopa tiene que meter muchos goles, porque en defensa a mí es un equipo que me genera muchas dudas. Las centrales que tienen son centrales de buen nivel, pero no para el nivel top de una Eurocopa. Y yo creo que para hacer una gran Eurocopa depende mucho del ataque, porque es donde tienen el talento y un poco la balanza de ver si lo que tiene arriba puede, bueno, puede hacer contrapeso al problema defensivo, que yo creo que esta selección es lo que peor tiene. Es un pro y contra que tienen varias de las selecciones que Mm. hemos analizado, ¿no? Esto de mucho en una parte y poco en otra zona. Ahí va a ser clave un mediocampo que me gusta mucho, que veo que juegan seguido, Guelloro, Toletti y Karchaoui. Sobre todo en la presión tras pérdida, las dos primeras líneas de presión tras pérdida, la primera y la segunda, va a ser clave. Lo que me gusta mucho de esa jugadora, Karchaoui, puede ser, va mucho al roce, se tira y bien para robar pelotas. Este, eso tiene que contagiar al resto del mediocampo y al resto de Francia para, bueno, por ahí si no tengo jugadoras top, tratar de ajustar y compensar eso con una buena presión tras pérdida, con estar un poco más juntos arriba y tratar de asfixiar al rival, o por momentos también hacer algunos ajustes tácticos en esa línea defensiva, ¿no? Este, que me parece que este entrenador, que era el ayudante de Renard, Sí. Arabia Saudita, en el Mundial masculino, tiene con qué, se ve que trata de hacer algunos ajustes, como ayer en el amistoso contra Brasil. Brasil le planteó una defensa al hombre en la salida de balón y, por ejemplo, buscaba variantes como, por ejemplo, el tercer hombre para la llegada de las volantes como tercer hombre y ese tipo de cosas que me gustó, trata de buscarle la vuelta. Y ayer, si bien tuvo suerte, porque por momentos Mario fue un poco mentiroso ese Mm. resultado de Francia, podría haber estado 0-4 abajo en un momento de partido tranquilamente. Claro. Este, Es que ese es tuvo un suerte en algunas poco. situaciones. Es un poco hecho lo que quería comentar, porque al final ayer ganó Francia, ganó 3-2 a Brasil, remontó ese 0-2 inicial, pero claro, tiene que meter 3 goles para ganar los partidos porque en defensa deja muchas dudas y como dices, pudo marcar algún gol más Brasil en ese partido de ayer, una selección brasileña que el año pasado ya les eliminó en los Juegos Olímpicos, con lo cual ya saben el peligro que tiene. Es un equipo Francia que me parece súper peligroso, pero me falta sobre todo en defensa. Es que una defensa con los nombres que tienen, que no son malas, porque hay algunas jugadoras que individualmente son muy buenas, pero es un poco el colectivo lo que les pierde. Ahora, antes de Karchawi es una jugadora bueno, seguramente aquí gente, seguramente mucha gente lo recuerde. Inicialmente su carrera empezó, bueno, de hecho hasta hace muy poco tiempo era lateral, era una futbolista que con Francia solía jugar muchas veces de doble lateral con Bacha. Y últimamente se ha posicionado un poquito más como interior, como esa volante, como has comentado, por el lado izquierdo, que también lo hace muy bien porque tiene gran toque de balón. Pero también el tema que comentas del defensivo, pues ahí también está la clave, porque es una jugadora que inicialmente era defensa, con lo cual eso ya lo tiene aprendido y le ayuda mucho para recuperar balones. Quitando esos aspectos que no son menores, porque también hay que tener en cuenta que yo en un torneo como una Eurocopa creo que es muy importante el hecho de dejar la portería a cero, porque marcar 3 goles por partido no es algo muy fácil de conseguir siempre. Y creo que tienen que basarse mucho su objetivo en este torneo en ser fuerte defensivamente, que es algo que no se ha visto mucho últimamente y sobre todo en los grandes torneos porque no consiguen dejar la portería a cero y eso les obliga a meter muchos goles, que aunque tengan capacidad, pues no siempre es posible. Sí, totalmente. Y a veces no siempre eh, tiene que ser tener calidad premium o de alto nivel en los equipos. Por ejemplo, aquí en Argentina, el campeón un equipo muy chico, Platense, con 100 veces menos presupuesto que el resto. Y a veces es trabajo, 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 apuntar mucho a lo defensivo. Ese contagio, por ejemplo, de esta jugadora Karchaoui, que
No lo vi en muchas otras, se tira al piso, recupera Mm. ese contagio defensivo, ese hambre por recuperar. Si trabajan, ponen el foco un poco ahí y algunos ajustes de no dejar recibir tanto entre líneas. Y después algunos un poco más básicos, pero que a veces, tanto en masculino como en femenino, no es que los jugadores no lo sepan. Uno se pone tranquilo a ver los videos en la televisión y es fácil, pero en el momento a veces esa falta casualmente de atención es lo que provocan esos errores, no es porque no lo sepan, el tema del escaneo y de a veces salir dos jugadoras al mismo tiempo, como pasó ayer con Brasil, o del segundo gol de perder la referencia de la línea defensiva, la Bachá puede ser la lateral izquierda. Mm. Son detalles mínimos que es foco porque saber lo saben, lo trabajan y un poco también en la previa trabajo defensivo, ¿no? Que por ahí no está de moda, no se habla tanto, pero hacer más hincapié ahí. Y cuando hablo defensivo de todo el equipo, no solamente de la línea de cuatro. Sí, sí, obviamente. Es verdad que el tema que comentas es cierto. Es un equipo que tiene muy buenos argumentos ofensivos y defensivos quizá un poquito peor. Comentaba por aquí en el chat Fortín Tofi por Gago, si jugará, que tiene ganas de verla, que bueno, que es del Everton, y que se puede esperar. No te puedo dar una respuesta si jugará o no. Titular. Jugar seguro va a jugar, o que por ejemplo ante Bélgica jugó y marcó, ayer no jugó. Yo creo que la va a utilizar un poco Bonadei como un recambio. Es una futbolista rápida, que tiene gol, que tiene esa verticalidad para cambiar partidos. Y yo creo que lo va a utilizar un poquito en ese papel de revulsiva, que también es lo que tiene Francia, que tiene un equipo con muy buenos revulsivos desde el banquillo, porque tiene muy buenas suplentes y eso seguro que es un factor a tener en cuenta para el torneo. Un poco siguiendo con el tema de Francia, a mí hay una cosa que creo que tienen que trabajar un poquito mejor también, que es un poco el tema defensivo, no solo a nivel defensivo de las defensas, sino también de todo el equipo. Y es un equipo que a mí me transmite sensación de que les cuesta ayudar a bajar, que no ayudan mucho en la presión, que a veces pues como que se quedan muy arriba las delanteras y como que el equipo pierde un poquito de equilibrio y eso, pues, se ha visto que es muy complicado o que es muy necesario. Lo comentábamos ayer, creo que con el caso de Suiza y con más equipos, que a veces tienen muy buen talento ofensivo, también con Noruega, por ejemplo, recuerdo, y luego a veces les cuesta un poco replegar. Sí, simplemente pasa por un cambio de chip, porque físicamente no Sí, veo que tengan inconvenientes no. en poder hacerlo. Es un cambio de chip personal, pero también colectivo y comandado por el entrenador y mismo también por el contagio, como decía, de otras jugadoras. Así que me parece que lo van a hacer y van a ajustar sobre la marcha. Veo un técnico en este aspecto acostumbrado a estas citas en cualquier variante del fútbol, a- que va a hacer esos tipos de ajustes, que me parece que lo van a hacer. Obviamente, sí, sí, desde luego creo que tienen alternativas, variantes y un poco de todo para conseguirlo. Viendo un poquito sus últimos partidos, Francia es verdad que está en este torneo después de una fase de clasificación brutal, en el grupo en el que coincidieron con Inglaterra y con Países Bajos, perdón, y con Suecia. Consiguieron ganar 4 de los 6 partidos, lo cual habla muy bien de la selección gala, que consiguió ganar cómodamente a selecciones como Inglaterra o Suecia. Luego es verdad que en la última fase, últimos partidos amistosos, ha tenido un poco de ida y vuelta. Por ejemplo, perdió contra España, perdió también contra Suiza, ganó a Jamaica, ganó a Nigeria, pero le costó un poco. Y en esta Nation League, la verdad que ha sido un proceso fantástico por su parte. En un grupo que es cierto que no era el más potente, porque así se está viendo, coincidiendo con Noruega, con Suiza y con Islandia, tuvo todas victorias. Ninguna eh, ningún empate, ninguna derrota y solo encajó en total 2 goles en toda esta fase, ganando 1-0 a Noruega, 3-2 a Islandia, luego 0-2 a Suiza, 0-2 a Noruega, 4-0 a Suiza y 0-2 a Islandia. Y ahora, por ejemplo, antes de este torneo ha jugado contra Bélgica la semana pasada, ganó 5-0 y ayer ese 3-2 contra Brasil que comentábamos anteriormente. Parece que han encontrado un poco también la sensación a nivel defensivo, pero es cierto que estos últimos partidos
pues son partidos entre rivales que no les ofrecen tanta resistencia, porque al final lo hemos comentado anteriormente, Islandia, Noruega, Suiza, son buenas selecciones, pero no a nivel campeones como está Francia, o está Inglaterra, o está Países Bajos, que desde luego en este grupo les va a poner las cosas mucho más complicadas que lo que hemos visto en la Nations League. Yo creo que lo mejor que le podía pasar con Brasil, que no solamente le encajó 2 goles, sino que le creó muchas situaciones, sobre todo de transición, para descubrir que lo otro era un espejismo, tan pocos goles en tantos partidos por el tema de la floja oposición, ¿no? En ofensiva. No había jugado ni con España, ni con Alemania, ni con Holanda. Entonces, Brasil ayer, para mí, le hizo bien a Francia en ese sentido. Sí, sí, viendo también un poquito estadísticas, tira por partido en esta Nations League 13,7 por partido, 5,2 a portería, en posesión 65%. Lo que digo, también es verdad que es bueno, un grupo muy sencillo y, por ejemplo, en la fase de clasificación para la Eurocopa no fueron datos tan buenos en el aspecto de posesión. Y luego también en recuperaciones de balón, pues sí que tiene unos 55 por partido, que es una muy buena cifra. Luego también, como he dicho, 5 porterías a cero y eso habla bien del combinado francés. Ya puedo ir acabando un poquito con ellos antes de hablar del calendario, que tienen, bueno, pues 3 partidos que, bueno, no les permite tampoco mucha relajación, porque empiezan jugando contra Inglaterra, luego tienen entre medio el partido contra Gales y luego contra Países Bajos. Son 3 partidos que les va a obligar a jugar a gran nivel. Evidentemente, ya es una cosita que a mí me llama la atención. Empezar contra Inglaterra, bueno, es duro, pero el debut es el partido más complicado. Luego contra Gales es un partido que seguramente le pueda servir para conseguir recuperar sensaciones si hace falta. Y luego el encuentro contra Países Bajos, que yo creo que vas a jugar mucho ahí, porque en ese partido yo creo que no va a llegar ninguno de los equipos eliminados y ahí vamos a ver seguro mucho en juego. Luego también en cuanto a estrellas de este equipo, pues bueno, yo me quedo con Katoto, que es una pedazo de delantera, hizo un torneo fantástico la temporada pasada en los Juegos Olímpicos, también es una jugadora que me gusta mucho, Karchawi, Bachá, y es una jugadora aparte de Karchawi también que has visto en estos partidos anteriores que te haya llamado un poquito la atención. Sí, me gusta mucho una jugadora que juega tanto por izquierda como derecha de extremo, Baltimore. Sí, Sandy Baltimore me ha gustado mucho, sobre todo cuando la propone a perfil cambiado, para que le quede el perfil para rematar o hacer paredes por dentro. Me gusta mucho. Y la reemplazante de ella, como decías, también tiene muchas variantes en el banco. Malar, creo que es que también cuando entra mm, es bastante agresiva en cuanto a lo ofensivo. Y también las otras que nombrabas. Lo que tiene de bueno Francia es que ataca mucho por las bandas, muy bien, en ese 4-3-3 que proponen. Y también, lógicamente, con mucha velocidad en las transiciones. Se aprovecha mucho de eso para atacar. Así que va a ser clave que esos 3 de arriba fijen a la línea de 4 que por ahí tiene el rival. Prioridad, lo único para marcar, a lo mejor no es muy buena con los pies, pero si se anima un poco con la arquera en la salida de balón, podría ser hasta 8 versus 6 esa superioridad, y a partir de ahí tratar de generar algo más que en las transiciones que tiene con que Francia, sí. con esa superioridad, con las 3 fijando arriba y la ayuda de la arquera en la elaboración de la jugada desde el inicio. Por ahí es un poquito lo que vi ayer que se le podría sumar en este caso, pero después tiene mucha variante. Lo Sí. que me gusta es que rematan, bien pueden, que es un gran recurso, eh, con Sí, mucha sí, potencia, ¿no? Hay es muchas jugadoras. un equipo con muy buenos argumentos y que desde luego yo creo que en este grupo pasará, pero luego ya veremos. Vamos con el siguiente equipo de este grupo, vamos con Países Bajos, una selección que fue campeona en 2017 en su casa y que ahora, después de una anterior Eurocopa en la que no estuvo muy bien porque se quedó en cuartos de final, buscará tratar de competir al máximo nivel en un grupo que ya sabemos que es muy difícil. Formado ahora en la convocatoria por De Jong en portería, Kopp y Van Domselaar, que es evidentemente el titular indiscutible y que para mí es la jugadora que va a pasar mucho su éxito en este torneo.
porque tiene que tener un grandísimo nivel para que puedan avanzar en el mismo. En defensa, Burman, Kaspari, Distra, Jansen, Van der Sanden y Lynn Wilms. Dentro del campo para Damaris Segurola, Jackie Groening, Wicked Captain, Pelova, Gil Ruhr, Spitze y Van de Donk. Y arriba, Bierenstein, Smey Brooks, Chasity Grant, Jansen, Romel Leuter, Miedema y Katia Schnois. Un equipazo. Es verdad que a mí, un poco como con Francia, me parece que en defensa tienen alguna que otra duda. Por ejemplo, la laterales, tanto Kaspari es un poquito más, pero ni Dijkstra ni Wills me gustan especialmente. Son jugadoras que suben bastante y que pierden mucho la espalda. También creo que en el centro de la defensa veremos más a Spitze que a las que están puestas aquí. Creo que Spitze va a jugar de defensa más que de centrocampista. Y luego es verdad que tienen ataque muy buenas alternativas, con Bierenstein, con Smey Brooks, que es una futbolista fantástica, con Miedema, que es un pedazo de jugadora, también por supuesto Grant como revulsiva. Es un equipo que tiene muy buenas armas ofensivas y es verdad que un poco como Francia, defensivamente, pues puede tener alguna que otra duda, aunque en mi opinión, pues esa duda defensiva lo limitan un poco con la gran portera que tienen, Van Bommel, que es para mí de las mejores porteras del mundo. Sí, sí, muy parecido al caso de Francia, mucho poderío ofensivo, con un 4-3-3 clásico holandés, que busca mucho ataque por bandas, rápidos, aprovechando los desmarques en el intervalo entre lateral y central, las espaldas de las rivales, mucho poderío. También en las acciones a balón parado, ofensivas son fuertes, lo que analicé, pero lo que dices, a veces, no sé si están algunas imágenes ahí, yo no sé si es porque podría haber cambio de jugadoras en defensa, pero se le ha visto errores que no he visto en otras selecciones, incluso eh, que salgan de atrás y jugando y entren por el medio, no protegiendo el carril central, o a veces de coordinaciones como muy básicas para ese nivel. Este, Puede ser lo que tú dices, quizá hay una jugadora de más nivel en el medio que ahora puede colocarse atrás, que a lo mejor puede ser parte de la solución, junto obviamente con la actuación de la arquera, a ver si está aquí. Por ejemplo, aquí no temporiza eh, la jugadora que ahora llega, y acá está muy abierto el intervalo entre lateral y central. Eh, lo mejor es cerrarse un poco para que de última esa pelota al espacio vaya por fuera, no por dentro, entre central y lateral. Y aquí, como te decía, va muy de lleno y crece ese ajuste para que después reciba sola, cuando por ahí quizás podría haber sido una mejor opción si escaneaba antes, eh, ahí irse con la que está cerca del referí, si vuelve para atrás, por ejemplo. Son tipos de desajustes que son básicos, pero que hacen, si hay una lectura previa, ahí, ahí, ahí pone pausa. A ver, un poco más adelante. Ahora, ahí. Esta jugadora, si está viendo ahí, era mejor ir con la jugadora que estaba con el árbitro cerca, para de última temporizar entre dos jugadoras. Porque de última no se iba a filtrar la pelota por el medio, que es lo más peligroso, proteger el carril central, que es lo que sucedió. Ella fue de lleno y mire el desajuste que vino después, pero no solo ese, no solo ahí, sino que también ahí, ya al pasar la pelota, al filtrarse, podrían estar un poco más juntas, central y lateral, defensa, y de última que la pelota pase por fuera, no por dentro. Sí, desde Hubiera luego es sido un una poco jugada más. que me parece, bueno, muy significativa de problemas defensivos, porque al final ahí se ve como de un ataque, pierden un balón en zona del centro del campo y se quedan muy descolocadas y de repente pues se encuentran con una ocasión clarísima, además de una jugada en la que filtran un balón a la espalda lateral que no llega a despejar, luego filtran un balón para el centro de la delantera que por poco no rematan. Y es como que con muy poco hacen mucho daño a Países Bajos y eso evidentemente lo tienen que mejorar porque Inglaterra y Francia son dos selecciones muy poderosas en ese sentido. Luego aquí otra jugada que es en salida de balón. Cómo se quedan paradas y vemos con dos pases lo que les lían al final.
Esto, por ejemplo, fue contra Bélgica, que es una buena selección, pero no es de las tops de esta Eurocopa. Esto pero fue con Alemania, no fue con Bélgica. Y una Alemania que más le metió en este partido creo que fue un 4-0. Muy buen partido de Alemania y una derrota muy dura de Países Bajos. Pero una de las jugadas es esta. Un balón de Berger Está hacia centrocampista interior y con un balón largo, con ese desajuste que vemos entre central y lateral y no hay fuera de juego, pues consigue tan cómodamente filtrar ese balón y hacer esa jugada tan fácilmente. Es un poco lo que llama la atención, que tardan mucho en salir a presionar, dejan cómodamente ese pase, vemos cómo está todo el equipo parado y nadie sigue la huella de ese futbolista, que si no me equivoco es Lia Schuller, y se encuentra sola delante de la portería para hacer uno de los goles. totalmente. Si volvemos para atrás un poquito, Mario, podemos ver tres errores. Esta jugada fue mucho más grave que la anterior, por tres cuestiones, algunas que ya la marcabas tú. Primero, ahí puedes volver un poquito. A ver. Ahí. Está mal configurada eh, la primera línea de presión. Generalmente se hace con 4 o 5 jugadores, y además llegan tarde, como tú dices, no está coordinada y tampoco parece estar bien configurada esa presión alta. Y después, no solo eso, sino que ahí ahora, si pones recibe sin presión la jugadora de Bélgica o de Alemania. De Alemania, de Alemania. A ver. Cuando el balón no está presionado, lo ideal es o dos alternativas. Una, si ya vas a ver que va a recibir sin presión y tiene todo el campo libre para filtrar pases, es replegar rápido. eh, o en el caso más arriesgado, que necesita mucho trabajo y es mucho más difícil, que lo que parece que acá intentaban, es jugar al fuera de juego, pero había una de las jugadoras que estaba fuera de la línea, entonces no, un error muy clave. Primero, no saber cómo gestionar, no replegar rápido, que me parecía la opción más fácil, más accesible ante un balón que no está presionado, y también que te filtren la pelota por el medio. Muy complicado, la falta de orientación y de comunicación, ¿no? Para defender ese intervalo. Sí, sí, desde Por luego. ahí fueron las claves. Fue muy grave tácticamente. Sí. Es una jugada que está muy mal defendida de todo momento, porque ahí que vemos, es que con dos pases, con un balón filtrado al espacio, gana la posición cómodamente y luego también como cuesta mucho bajar, porque vemos que llega la única defensora que no la logró distinguir, peleando ahí, cuerpeando con Schuller y no hay nadie a su lado para acompañarle, para ayudarle a incomodar al menos el remate del atacante. Entonces al final da un poco la sensación de dejadez. Es verdad que este gol era 4-0, que ya estaba el partido perdido, pero al final pues, son detalles que en un grupo tan igualado, pues un partido que va 2-0 o que va 2-1, acabar 3-1 o acabar 2-1, pues puede ser muy importante ese tema del gol average. Y ese tipo de errores, pues puede hacer mucho daño a Países Bajos. Esto es lo malo que tiene Países Bajos, que es un equipo que defensivamente bueno, está muy bien trabajado, que puede perder un poco a veces la espalda, las marcas. Luego en ataque sí que es un equipo que tiene muchas armas. Al final tiene futbolistas como Smith Bruce, que es un pedazo de jugadora, una jugadora además que tiene gran golpeo de balón. Miedema, que lee muy bien en el juego, que filtra buenos balones. Bienstein, que es una bala al espacio. También, por ejemplo, tienen desde el banquillo, como dice por aquí, a Snoys, como comenta Fortin Toffee. Es un equipo con muy buenas armas ofensivas, pero claro, es un poco. ¿Qué pesa más? Si el buen ataque o la mala defensa? Y en partidos como estos de este grupo van a tener que estar mucho mejor en defensa para competir, porque los equipos no van a darles muchas opciones al contraataque y si fallan en defensa, pues van a sufrir bastante. Entonces, es un poco el apartado que tiene bien Países Bajos, que tiene un ataque muy poderoso, con muy buenas armas. Y luego también un poco el tema táctico, porque este es el último torneo que va a estar Andries Jonker, que se marcha hasta esta Eurocopa. Eso también puede ser para los jugadores como una liberación de, bueno, también ganarse el puesto para el siguiente seleccionador. ¿O crees que puede ser un poco factor más negativo por el hecho de, bueno, pues
hacemos un trabajo ahora, pero luego se va a marchar esta persona. No, yo creo que la motivación que puede dar a estas jugadoras ganar, si bien tengo entendido que sería la primera Eurocopa de Segundo, Holanda, si ganaron no en estoy 2017 equivocado. ya. Claro, pero me imagino que no muchas de estas jugadoras la ganaron. Entonces, me parece que la noticia del técnico no debería hacer eh, mucho ahínco, digamos, en el ánimo y en el rendimiento, que eh, tiene algunas jugadoras, como vimos recién en las fortalezas, eh, que le permiten hacer otro tipo de dibujo táctico, de planteo interesante, más allá del clásico. Vemos esta jugadora, creo que se llama, hacer buenos desmarques al espacio, junto con la otra delantera. Entonces, eso te permite eh, jugar un poco también más replegado, esconder, un poco disimular ya cuestiones defensivas que tú marcabas y salir de contra con gente rápida que hace buenos desmarques como Linet. Te puede dar algunas variantes. Eso es lo bueno que tiene Francia y Holanda, que Mm. si bien tienen algunas cosas defensivas a mejorar, tiene mucho material arriba para, que es lo mejor que puede tener un técnico, para tratar de hacer varios dibujos o varios planteos, que no en muchas selecciones puede pasar. Algunas solamente tienen 11 jugadores Sí. para elegir y listo. No es el caso de Holanda, así que en eso también puede estar la fortaleza, ¿no, Mario? Sí, es un equipo que tiene buen banquillo al final, como hemos comentado anteriormente, tiene jugadores muy jóvenes como Grant, como Leuchter, que son solamente suplentes, también Katia Snois. Luego es verdad que tienen buen banquillo, pero en ataque. Al final tienen un ataque con jugadoras muy buenas de inicio y luego muy buenas reemplazos también. Falta igual algo más de seguridad defensiva. Viendo un poquito los números de Países Bajos, han llegado a esta Eurocopa con una fase de clasificación un tanto gris, porque pasaron directamente, pero solo con 2 victorias y 3 empates. Ganaron a Noruega y a Finlandia, y ambos por 1-0. Y luego 3 empates ante Finlandia, Italia y Noruega. Y una derrota ante Italia. En esta Nations League, pues como digo, 3 victorias ante Escocia, Austria en los 2 partidos, una derrota ante Alemania y 2 empates, uno contra Escocia y otro contra Alemania, con lo cual un poco de cal y de arena por parte de la selección neerlandesa, que jugó un amistoso recientemente ante Finlandia, a la que ganó 2-1, un partido que además pudiste ver recientemente porque fue el pasado jueves, si no me equivoco, y que compitió bien Finlandia, aunque ganó Países Bajos con doblete de Miedema, que es precisamente la figura del combinado neerlandés. También un poco en cuanto a números, es un equipo que genera bastantes ocasiones en contraataques. Es un equipo que contraataca mucho, tiene esa estadística muy a su favor, es un equipo que con el balón tampoco arriesga mucho en los pases, porque tienen futbolistas con buen toque de balón, como Damaris, como Van de Donk, también por supuesto como Gil Roer, y que donde pierden más el problema es lo que hemos comentado antes, que es un equipo que a veces se parte demasiado, que se queda demasiado expuesto, que le cuesta replegar, y ahí es donde puede perder un poquito más opciones Países Bajos, pero por lo demás es un equipo bastante bien trabajado, con buenas más ofensivas, es un equipo que tiene un centro del campo bastante creativo, porque hay, quizá no tienen ese problema que tienen otras selecciones, y así que tienen jugadoras creativas, pero donde lo tienen un poquito más es que les falta quizá algo más de contención, más de equilibrio entre defensa y ataque. Sí, por ahí puede hacer algún ajuste para resignar algo de ese poderío, en poder poner algo más de marca y de equilibrio en el medio para compensar. Así que va a ser muy importante ver ese tipo de ajustes. Va a ser clave la decisión y los ajustes de los entrenadores en estas tres selecciones. Así que va a ser interesante para ver, ¿no, Mario? Pues sí, empezaron el torneo jugando el primer partido ante Gales. Es un camino un poquito asequible para empezar, porque empiezas contra el más flojito y así consigues confianza. Luego contra Inglaterra, que veremos cómo llega ese partido, pero bueno, partido muy importante, durante los últimos campeones de Eurocopa. Y luego contra Francia en el último partido, en el que yo creo que se van a jugar mucho
el combinado neerlandés y también, por supuesto, el francés. Así que muy, muy bonito este grupo, estos tres equipos. Y acabamos con la selección de Gales, que es la que menos conozco, la verdad. Así que aquí me vas a tener que añadir un poquito más porque yo la he visto poquito. Pero bueno, al final cuando una selección debuta, simplemente con estar ahí ya es un éxito. Y además, en su caso, han conseguido que vaya bastante gente, porque leía el otro día que hay como 10.000 personas que van a viajar desde Gales a Suiza para ver el torneo, para ver a su selección y para tratar de ayudarlas en el mismo. Evidentemente, cada partido es muy difícil de sumar puntos, porque al final Países Bajos, Francia e Inglaterra son tres partidos muy, muy complicados de sumar. Pero estar hasta aquí ya es un premio para ellas. Una plantilla además bastante joven, con alguna que otra figura veterana como Jess Fishlock, pero una plantilla realmente bastante joven. Y que, bueno, pues, ¿cómo se explicaría un poco cómo juega Gales, Diego? Sí, es una selección que llega con mucha motivación, mucha euforia. Le pongo una fichita, si bien es difícil el grupo, por esa cuestión y también por el posible presión de las otras tres selecciones en cada partido ante Gales. Este, esto de que como que tienen que ganar sí o sí ante Gales, le puede jugar en contra a las otras selecciones y a favor a Gales. Este, ya hizo un aviso antes con la entrenadora que ahora creo que es de Noruega, Sí, Gemma que casi Granger. clasifica, estuvo cerca de clasificar sí, al Mundial. Le había dado un aviso que ahora lo concretó con esta clasificación a la Euro. Eh, y un juego, Mario, clásico británico, este juego muy directo del antiguo juego británico. eh, Atrás, en el medio campo, a veces con un 4-4-2 o a veces con un 5-3-2, cosa que me gusta mucho. Eh, ¿Por qué? Porque si cada análisis, y en muchos de ellos vimos muchas fallas de cobertura o de escaneo de las defensas, el hecho de tener cinco atrás no te garantiza, pero sí a veces puede suplir ese tipo de detalles, así que me gusta mucho. Tiene algunas jugadoras claves como Evans y Holland, Seri Holland de Liverpool, Sí. que pueden aportar un poco de tranquilidad, equilibrio. Lo bueno es que juegan de la mitad de cancha hacia abajo, que es justamente la fortaleza, aunque sube mucho al ataque también Holland, puede aportar mucho equilibrio. Va a ser una de las fortalezas en que se va a basar la estructura de Gales, ¿no? Con un pressing en bloque medio zonal. Hace muy bien de no dejar recibir entre líneas en el medio campo. Intenso, intenso, como nos gusta a los entrenadores. Pero bueno, como tienen cualquiera de las otras selecciones algunas fallas al momento de que las rivales pueden avanzar, sobre todo por los costados, en algunos intervalos. Pero interesante cómo defiende el centro del campo, que es donde elaboran mucho las otras selecciones. Así que eh, yo creo que le puede causar algún problema, aunque sea para toda la cenicienta del grupo. Primero por lo psicológico, como te anticipaba, Sí. pasan los minutos, no pueden marcar, de repente, no sé si tenemos algunas imágenes, Gale mete una pelota larga al espacio con rapidez y te crea problemas con uno o dos toques y de repente se ponen en ventaja y ¿qué haces? Se complica para Holanda, para Inglaterra, entonces son situaciones que pueden pasar y a la que va a apostar Gales en estos partidos, ¿no? Sí, ese no tener nada que perder les puede venir muy bien. También hay que tener en cuenta que lo que dices, al final van a basar un poco sus partidos en aguantar y que el rival se desespere, sabiendo que en algún momento pues ya pueden tener su oportunidad si aguantan el 0-0. Y no con Gales, pero sí, por ejemplo, vimos anteriormente en el Mundial, por ejemplo, recuerdo con Jamaica, que se llegó a meter hasta en los octavos de final, eliminando, por ejemplo, una selección como era en ese momento Brasil, que luego fue el año siguiente campeona olímpica, perdón, subcampeona olímpica. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de aspectos, que equipos defensivos a veces parece que no es la mejor opción, pero que este tipo de torneos suelen premiar bastante este tipo de equipos estructurados, que trabajan bien. Y luego también hay que tener en cuenta otro aspecto
en el caso de Gales, y es que son jugadores que conocen mucho a las rivales inglesas, sobre todo. Quizá con Francia y con Países Bajos menos, pero las inglesas sí que las conocen muy bien porque al final son jugadoras de su liga, algunas de ellas, pues bueno, son jugadoras claves en sus equipos, como el caso de, como comenta aquí Fortin Toffil, las tres del Liverpool, en este caso Holland, Ladd y Evan, también por ejemplo Sophie Ingle, una mítica jugadora del Chelsea, también Hannah Kane, jugadora del Leicester, la guardameta Middleton Patel del United, Olivia Clark, en este caso del Twente, pero son Gemma Evans también. Al final tienen jugadoras como muy conocedoras de la liga inglesa y que, por ejemplo, les puede ayudar mucho para el primer partido que es contra Países Bajos el primer partido, el siguiente contra Inglaterra. Entonces, eso yo creo que puede venir bien. Luego también hay que tener en cuenta que les puede también pesar en contra el escenario, que significa llegar a esa primera Eurocopa, la presión, pero yo creo que no van a tener esa presión porque al final es un primer partido o es una primera experiencia como esta para disfrutarla. Y ahí desde luego que lo van a hacer muy bien. Digo un poquito por aquí la lista con Olivia Clark, con Francesca Soper-Poppy en portería y Middleton Patel, defensa para Escort, Evans, Green, Ladd, Morgan, Powell, Rhiannon Roberts y Goodham, Roberts ex del Betis de la Liga F. Dentro del campo para Jess Fislock, una veteranísima jugadora de 38 años que si marca será la más veterana en una historia de la Eurocopa en marcar. Griffiths, Seri Holland, Sophie Ingle, James, Joel y Rowe. Y en ataque Barton, Hannah Kane, Hughes, Jones y Fionn Morgan, que es la delantera del Bristol, que comentaba por aquí Fortin Toffee, que tenía una genuina curiosidad por verlas, tanto a Kane como a Morgan. Bueno, es un equipo que tiene evidentemente cosas muy difíciles que hacer porque es muy complicado poder avanzar en el grupo. Tienen por delante tres selecciones muy potentes, pero esa no jugarse nada, esa sensación de ir a disfrutar, les puede venir muy bien. Luego también, en cuanto a factores a su favor, pues como digo, es una selección que tiene las cosas bastante claras, que le gusta jugar en bloque medio-bajo, que lo hace muy bien y que luego además, pues viene de conseguir la clasificación para la Eurocopa ganando una selección como Irlanda, que a priori también era mejor que ellas, porque jugaron el último mundial y les eliminaron en esta fase de repesca con un muy buen partido, sobre todo la vuelta, consiguieron ganarlas en su casa por 1-2. Sí, con una entrenadora bastante interesante, por lo que pude ver en los partidos. Una palabra que dijiste que es clave, disfrutar. Esa tiene que ser la palabra clave de Gales. Primero, para no tener tanta presión. Segundo, para disfrutarlo de veras, porque es una oportunidad única para ellas. Y eso también las puede liberar y potenciar las fortalezas y esconder un poco las debilidades, ¿no? Si podemos ver algunas imágenes, un poquito de un par de jugadas de Gales. La primera, a ver, Sí, ya creo ahí que está. era centro cruzado. Sí, este, esa no tiene mucha explicación, más que nada es por el juego directo británico, tratar de Sí. buscar con los centros cruzados, algo que es muy propio de esta clase de selecciones, tanto a nivel Sí, y luego masculino me como decía por femenino. aquí Fortitude que son jugadoras luchonas, sin mucho gol, pero que se agarran a la espalda, te ganan duelos. Al final también son jugadoras que pelean, que incomodan y nunca sabes si en alguna de Exacto, estas te puedes llegar el gol. exacto. Aquí, juego directo, aparece por sorpresa la carrilera por izquierda y termina una ocasión peligrosa. Y después, lo que hablábamos recién en el análisis más global, táctico, eh, un equipo en bloque bajo, eh, bloque medio y bloque medio bajo, que de repente, con pelotazos largos, que hay que tener las intérpretes para hacer esos pelotazos, Sí. no es tan fácil, y aquí las tienen, correr al espacio. Si ya por lo menos tengo eso como técnico, no tengo drama de replegarme como lo hace Gales, y aprovechar las espaldas, como en este caso el oponente, con una buena pelota. Los goles, como siempre decimos, a veces lo que nos gusta ver distintos tipos de estilos y no casarnos exclusivamente con uno, es que los goles valen igual
así que en una jugada de 30 toques. Sí, sí, no. Sí, valen uno. Y con Entonces, selecciones como Gales, cada no, gol, vamos, es valorado en oro. claro, es No oro. se pueden poner a elaborar mucho porque tampoco tienen esas jugadoras de tanto pie. Pero tienen jugadoras que tienen muy buen golpeo o sobre todo muy buen pase largo. Y ahí, como dice por aquí, por cierto, Holland es perfecta para eso. Y son jugadoras rápidas, verticales, que cambian el contraataque y que hacen daño por ahí. En cuanto a últimos resultados de Gales, pues es verdad que no llega muy bien, porque en esta Nations League no ha conseguido ganar ningún partido, ha perdido 4 ante Italia, Dinamarca, 2 bueno, 2 contra Dinamarca y 2 contra Noruega, contra Italia, y luego, por ejemplo, ha empatado contra Suecia 2 veces, 2 empates a 1, con lo cual habla de que es un equipo que a selecciones potentes como es Suecia le puede aguantar. Y como comentaba antes, en la clasificación para la Eurocopa, pues pasó primero con Eslovaquia, sufriendo bastante, porque ganó el primer partido Eslovaquia 2-1 y luego le remontó en casa 2-0 el combinado Gales. Y luego hizo lo más difícil, que fue contra Irlanda. En la ida empató a 1 y luego en la vuelta ganó 1-2, consiguiendo por primera vez estar en la Eurocopa. Con lo cual, ya llegar hasta aquí es un éxito. No es una selección que debuta, tampoco ha jugado ningún mundial. Con lo cual, experiencia mínima, pero a disfrutar, como os he comentado antes. En cuanto a estadísticas de fútbol, bueno, es un equipo que de posesión no tiene mucha, un 44%, que tampoco tiene un gran acierto de pase porque arriesga mucho en balones largos, como os he comentado anteriormente. En centros promedia un 23% acertados, con lo cual es una bastante buena cifra. Poner 10 centros y rematar más de 2 por partido no es para nada malo en una combinado como es Gales. Luego es un equipo que recupera bastante balones por partido, 52 por encuentro. Bueno, tiene argumentos bastante claros, no genera mucho tiro por partido, evidentemente, tiene solo 8,5 por encuentro, pero es una selección que va a jugar bastante con el tema mental, de disfrutar, de competir, de estar al máximo nivel, de saber que este es un primer paso para en un futuro estar más veces y que evidentemente pues tiene sus carencias ofensivas y defensivas, como vemos esta jugada que al final se le marcha muy fácilmente y le hacen uno de los goles que recientemente han encajado. Pero bueno, es un combinado que está aquí para disfrutar, para pasarlo muy bien y que vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Y es una selección que puede dar un dolor, que sería empate, o un gran dolor de cabeza, que sería una victoria a las otras selecciones. Yo creo que tranquilamente puede dar una victoria o algún empate. eh, Tranquilamente puede dar uno o dos dolores de cabeza grandes a las otras selecciones favoritas. Está en condiciones, si enfocada en su fortaleza del bloque medio bajo, y, y es precisa, como por ejemplo reciente nombraba Platense del fútbol argentino, que fue una sorpresa porque salió campeón. Tenía una jugada y la convertía. Y ellos estaban mentalizados que era así. Entonces, Gales seguro está parecido en ese sentido. Si estaban finas en esos contragolpes, uno o dos que tengan por partido, puede dar grandes dolores de cabeza. Sí, sí, obviamente que ellas tienen muy claro que su objetivo es muy difícil poder pasar de fase de grupos, pero el objetivo primero es, primero, competir y luego ya ver. Y evidentemente lo que dices, saben o tienen que saber que van a tener por partido 2 ocasiones o 3 ocasiones como mucho y tienen que convertirlas. No pueden fallar, tienen que ser muy efectivas y basarse sobre todo en un gran trabajo defensivo, que lo pueden hacer porque tienen jugadoras buenas defensivamente, jugadoras fuertes, rápidas y luego además que el hecho de estar en un torneo como este por primera vez te hace mejorar tu rendimiento, aunque no lo sea tan bueno. Entonces, muchas veces se mejora el trabajo de los equipos en torneos como estos. Y además también es una oportunidad, como comentamos ayer con otras selecciones, de escaparate. Muchas jugadoras de ellas, pues sí que ya juegan en equipos ingleses, algunos no. Y al final es una oportunidad también para darse a conocer en un gran escenario como este ante selecciones tan potentes como son Inglaterra, Francia o Países Bajos. No sé si quieres comentar algo más del juego de Gales, jugadoras a seguir, qué acciones crees que tienen que mejorar más o quieres que pasemos ya un poco al pronóstico final del grupo. No, simplemente que estas jugadoras, Evans y Holland, por ejemplo, pueden aportar eso de la tranquilidad, si por momentos se pueda desequilibrar un poco lo emocional o en lo táctico, en el juego. Y nada, aprovechar, como decía
las fortalezas, estar muy atentas porque la gente a veces dice, no, defendemos con muchos abajo, o bloque medio, bloque bajo, como menospreciando ese estilo, y es muy, pero muy difícil defender bien un bloque bajo y bloque medio. A veces Mm, se desmerita un poco eso, y ahí implica muchos totalmente. detalles tácticos, eh, mucho trabajo que no es fácil, si no sería fácil, cualquiera se mete abajo y sale en serio, no, no es así para nada. Entonces tienen que estar muy enfocadas y haciendo muy bien el trabajo táctico micro y macro y concretar las pocas que tenga con las transiciones rápidas. Y nada, eso por parte de Gales, que para mí, con una victoria, ya Bueno, estaría contento, más allá de que no pase. yo creo que ellas mismas, aunque consigan un puntito, o que sea, bueno, o marcar, aunque sea un gol o dos goles, va a ser algo para ellas muy bueno, porque cualquier cosa que pase en el torneo va a ser algo exitoso. Pase lo que pase, van a irse muy contentas porque debutan en una Eurocopa, va a ir mucha gente a acompañarlas y luego también, pues seguro que van a querer competir y seguro que van a dar guerra. No sé si ganarán partidos, veo muy complicado que lo consigan, pero seguro que van a dar guerra y van a tratar de hacerlo muy, muy bien. Leía por aquí por Tintofi que destacaba algunas jugadoras de Gales. Comentaba la entrenadora Ryan Wilkinson, que es canadiense de origen galés. Comentaba también que Laz es una gran centradora, que la conoce bien del Everton. Y dice también que tener dos jugadoras con muchísima experiencia, demasiada, tal vez, les ayudará. A ver, demasiada tampoco. Al final, Jess Fish lo que está. Bueno, en un momento también se lo merece mucho, porque es una jugadora súper veterana, 38 años, y llegar con Gales a una Eurocopa como capitana es algo que, bueno, es un sueño para ella y para todo el país, sin duda. También comenta que hay muchas jugadoras de segunda división que hace un buen torneo, puede fichar para la primera división. Sí, sí, es que al final es una oportunidad para eso y yo creo que lo van a aprovechar seguro ahora algunas de ellas que se da a conocer en este torneo con su buen nivel. Y ya para acabar, Diego, vamos con el pronóstico de este grupo, que es muy complicado hacerlo, porque es un grupo muy igualado, y decir que se va a quedar fuera o Francia o Inglaterra o Países Bajos, pues es decir mucho, pero algo así tiene que pasar. No pueden pasar tres equipos de este grupo. Y bueno, el cuarto va a ser Gales, eso no hay duda. Bueno, puede haber la duda, pero no debería ser. Y luego, pues tengo muchas dudas con el resto. Mi primer clasificado es Francia. Yo creo que Francia va a pasar como primero y va a imponerse al resto. Y segunda creo que va a ser Inglaterra, pero muy, muy parejo. Tercera Países Bajos y cuarta Gales. No es muy televisivo o a veces de streaming coincidir, pero en esta tengo que coincidir, era lo que había pensado porque ponía como Francia por el poderío ofensivo y algunos ajustes, y en la puja entre Inglaterra y Holanda, Países Bajos, me inclinaba por Inglaterra por la experiencia en estas citas, las veo más enfocadas y no me la imagino afuera, aunque obviamente puede pasar, eh, pero veo Francia primera y Inglaterra segunda. Sí, sí, aunque ya decimos aquí cualquiera, bueno, cualquiera no tanto, pero sí dos, tres equipos más importantes de este grupo pueden acabar en cualquier posición y es clave, sin lugar a dudas, ese primer partido, ese Francia-Inglaterra y más aún ese Países Bajos-Gales, porque si Países Bajos no gana ese partido, ya desde luego se le complica muchísimo el camino por delante porque aún les quedaría jugar contra los dos cocos del grupo que son Francia e Inglaterra, así que clave lo que pase en la primera jornada de este grupo, que será el próximo 5 de julio, luego tendremos la segunda el 9 de julio y el último el 13 de julio, que es además el grupo final de Eurocopa. Así que poco más queda por comentar de este grupo, de lo que podemos ver en este maravilloso emparejamiento que tendremos aquí. Desde luego que es seguramente el más atractivo, el más bonito, el más emocionante. Puede que también el más cruel, porque aquí se va a quedar fuera una candidata al título, eso es seguro. Pero así ha sido el sorteo. Y desde luego que vamos a disfrutar mucho con estas tres selecciones, también con Gales, por supuesto, porque va a darle mucha salsa al torneo y va a ser muy bonito de ver. Y no hay más que decir que hay muchas ganas de que empiece este grupo, porque realmente vamos a vivir desde el primer día un Francia-Inglaterra, que es un duelo que perfectamente puede ser una final. Así que poco más que comentar. Sí, exactamente. Y me animo a decirte que si a Gales le tocaba el grupo de Islandia y la A, me Mm. animo a decirte que tenía bastantes chances, ¿eh? De pasar no sé si podría, pero hombre, de sumar victorias sí. De sumar una victoria o de conseguir estrenarse de mejor manera, desde luego. Porque, a ver, yo creo que en ese grupo
pues sin lugar a dudas podrían competir a los 4 equipos sin problemas. Aquí pueden competir, pero un partido completo con Inglaterra, con Francia o con Países Bajos es un poco palabras mayores, pero bueno, van a estar ahí desde luego y van a tratar de hacerlo bien para competir, al menos para que Gales esté orgullosa de ellas, que ya lo está por estar en esta primera Eurocopa. Así que dicho esto, queda más que comentar. Ha sido un placer comentar contigo, Diego, este grupo, un grupo súper abierto, muy bonito. Y nada, recordamos que está subido también el grupo A, el grupo C también, y próximamente haremos también con tu querido Santi Baldomino el grupo B, el grupo de España, que también, ya por eso para comentar, que tenemos subido nuestro análisis del partido de ayer ante Japón. Así que nada más que comentar, agradecerte a ti, Diego, a toda la gente del chat, que ha sido un placer enorme estar un día más aquí con vosotros. Y esperar que la Eurocopa empiece ya, porque hay muchas ganas de que comience el torneo, de que podamos volver a ver brillar a estas futbolistas. Y por mi parte, agradecimiento para ti y para toda la gente en el chat. Bueno, vuelvo a reiterar el agradecimiento por la invitación. Ha sido un placer, disfruto mucho hablar de estos temas de análisis tácticos. Y bueno, también gracias a la gente por habernos acompañado y también a disposición para cualquier inquietud, tanto de los temas tácticos como de los temas de atención plena, en mis redes o por mensaje a disposición, porque me gusta mucho compartir para los que quieran aprender, ya sean jugadoras o entrenadoras o simplemente espectadores que quieran ver de otra manera el fútbol. Así que a disposición y bueno, muchas gracias por todo, Mario. Recordamos además que tenemos contigo, hicimos una entrevista cuando presentaste tu libro, Es aquí, es ahora, sobre el mindfulness en el fútbol, así que también os invitamos a ver esa charla que estuvo muy bien, la verdad, por hablar de temas que muchas veces parece que, bueno, se dan un poco por entendidos en el deporte, que parece que el tema mental, el tema de la psicología no es tan importante y sí que lo es y juega un papel fundamental en muchos equipos, así que os invitamos también a ver esa entrevista. Y nada más, un fuerte abrazo a todo el mundo. Ha sido un placer enorme hablar con vosotros hoy y volveremos próximamente con ese grupo B, el grupo de España, Francia, Portugal y Bélgica. Un abrazo y un fin de semana. Hasta luego. Gracias.